Buenos días, querida iglesia, a esta sesión número 49 del estudio de Apocalipsis. Hemos ya iniciado el capítulo número 13 en este estudio. Vimos los primeros dos versículos la semana pasada y obviamente tuvimos que volver al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, capítulo 7, que lo volvimos a leer para poder entender de mejor manera a qué se refiere cuando habla de bestias, ¿no es cierto?, y cabezas y cuernos y todo eso que es mencionado en este capítulo. Hoy día vamos a continuar en estos versículos y vamos primero a rogarle al Señor que nos guíe. Padre Santo, entendemos que si no es por tu Santo Espíritu es imposible entender la Escritura. Queremos, Señor, en este día rogarte que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender tus grandezas, tu plan, tu soberanía y poder confiar en ti, Señor. Anímanos con tu palabra. Anímanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, capítulo 3 entonces de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, ¿se acuerdan de esta bestia, no es cierto? Cuando tanto Daniel como Apocalipsis se refieren a la bestia, por un lado se refieren al imperio final, ¿ya? Y al mismo tiempo a veces también se refieren como sinónimo al rey de ese imperio final, hablando del anticristo. Cuando habla de cabezas, habla también lo mismo, de reyes históricos o imperios históricos que fueron surgiendo de acuerdo a Apocalipsis 17. Y cuando habla de 10 cuernos, Apocalipsis 17 dice que son los 10 reyes finales que van a dar toda la autoridad planetaria a la bestia misma, al imperio mismo y al anticristo mismo. Eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Y después continúa y dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vimos en este punto la semana pasada cómo este último imperio final de alguna forma va a tomar aspecto de todos los imperios anteriores. Y al mismo tiempo también va a ser primera vez aparentemente que el dragón le da toda su autoridad a un imperio mundial. No hay registro de eso hasta ahora, a menos que antes del diluvio haya sido así, no lo sabemos. Entonces tenemos este dragón, el diablo, ¿no es cierto?, que da toda su autoridad a esta última bestia, a este último imperio. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya, aquí entramos a la primera gran duda, ¿no es cierto?, de interpretación, porque es algo que no nos queda bien claro. Y aquí uno puede tomar dos líneas. Hay algunos que dicen, bueno, si las cabezas significan reyes como individuos, como dicen en una parte en Apocalipsis 17, entonces podría ser que se refiera al anticristo y que aparentemente podría tener alguna herida mortal y podría de alguna manera tal vez sanar o resucitar de alguna forma siendo un falso Cristo, ¿sí? Y eso haga que el mundo se maraville en pos de la bestia, del imperio y del anticristo. Tal vez va a ser herido mortalmente el anticristo y será sanado, y eso va a hacer al mundo maravillarse. Pudiese ser, no lo sabemos bien. La otra línea de interpretación que podríamos tomar acá es pensar que estas cabezas en realidad no se refiere solo a reyes únicos, sino que a imperios. Y que este es un imperio del pasado que está muerto, pero que vuelve a resurgir de alguna manera y hace que todo el mundo se maraville. Imagínense que resurja de alguna manera un imperio pasado o un imperio prediluviano, donde dice que, ¿no es cierto?, había gigantes y toda la cosa rara de antes del diluvio, y vuelva a surgir de alguna manera algo así con tecnología avanzada, ¿no es cierto?, de ángeles caídos y cosas por el estilo, y haga tal vez de alguna forma maravillarse al mundo entero para ir en pos de esa bestia. Tal vez incluso todo el engaño extraterrestre de hoy en día puede ser que vaya por esa línea, uno no sabe. Yo solo sé, mis queridos, que los extraterrestres son demonios, ¿ya? Eso estamos claros, son demonios. Pero cómo el enemigo va a ocupar todo ese tema extraterrestre para gobernar el mundo no lo sabemos bien. Solo que como iglesia estamos bien claros. Hay uno solo que gobierna el universo, es Cristo. Ningún ET, ningún marciano, nada por el estilo. No vamos a seguir extraterrestres nosotros. Nosotros seguimos a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores.
Bueno, sea como sea que uno tome la línea interpretativa, si esta cabeza haría una persona o un imperio, sí lo que sabemos es que va a engañar al mundo entero y el mundo entero se va a maravillar en pos de la bestia. No va a ser solo un seguir a la bestia de manera obligada, como vamos a ver más adelante, sino que también va a haber un asombro, es como que va a surgir algo que nadie se esperaba. Algo que realmente todos van en pos de eso. Por eso yo les mencionaba algo extremo como el tema extraterrestre, porque no se me ocurre la verdad otra cosa que pudiese maravillar a todo el mundo como para que siguieran, ¿no es cierto?, en pos de eso. Pero da la impresión que es algo así. Puede ser otra cosa también, mi querido, no estoy especulando nomás. ¿Eh? Pero algo así, que maravilla al mundo entero y que los haga seguir, ¿no es cierto? Menos el que tiene el Espíritu Santo, el creyente, que va a entender todas estas cosas. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es decir, este engaño mundial que va a acontecer va a ser tan potente, va a ser tan grande, con apariciones tal vez de criaturas, de gigantes, de cosas que la gente no sospecha, ¿no es cierto? Que ellos van a decir, no, vamos a dar toda nuestra adoración, ¿no es cierto? Vamos a seguir esta bestia, este imperio, y las multitudes van a seguir con gusto, inicialmente al menos, con gusto el imperio mundial y el anticristo para que ejerza gobierno, porque probablemente traerá grandes promesas de prosperidad, grandes promesas de, qué sé yo, gobierno intergaláctico y cosas raras. La cosa es que el mundo se va a maravillar y el engaño va a ser tan potente, dicen Tesalonicenses 2, que lo vamos a leer más rato, va a ser tan potente el engaño que nadie va a poder resistirse a ese engaño. Nadie va a poder resistirse. Solamente los verdaderos hijos de Dios. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Por tanto, al anticristo, ¿no es cierto?, y a esta bestia se le da esta autoridad. ¿Por cuánto tiempo? Daniel dice tiempos y medio tiempo. Apocalipsis dice 42 meses. En lo concreto se refieren a 3 años y medio, aparentemente. Como se menciona en muchos textos, ¿no es cierto?, apocalípticos. Dice 3 años y medio se le va a dar esta autoridad de poder blasfemar y decir cosas y qué sé yo, y cómo el mundo fue creado por medio de no sé qué cosas. Y dice que abrió su boca y finalmente todo se resume en algo. En blasfemias contra Dios. En blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, que es Cristo mismo, y de los que moran en el cielo. Es decir, todo lo que va a decir esta bestia y el anticristo va a ir en contra del Creador, en contra de la gloria de Dios, en contra de Cristo. ¿Cristo qué va a ser Cristo? No, un maestro más y no va a tomar a Cristo como Dios. Es el espíritu del anticristo. ¿Se acuerdan que Juan lo dijo en su primera carta? El espíritu del anticristo lo detectamos porque en primer lugar niega a Cristo, niega a Jesucristo. Ahora, por un lado, ese va a ser su speech, su discurso. Tenemos ya entonces varias cosas aquí. Uno, esta bestia dice que va a tener todo el poder, ¿no es cierto? Va a tener un gobierno mundial, como describe también Daniel. ¿Ya? Esta bestia va a decir grandes blasfemias contra Dios, contra su palabra, contra Cristo, contra la verdad. Va a tener autoridad para actuar 42 meses. Y en sus acciones, ¿qué va a hacer? Dice va a hacer guerra. ¿Pero contra qué? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, en primer lugar, vemos que va a blasfemar como nunca y decir cosas pero horribles contra Dios, y la gente se va a maravillar con su discurso y con las cosas que presenta, ya sean tecnológicas, ya sean monetarias. 2. Va a gobernar 3 años y medio sin restricciones. 3. Eso sin restricción va a significar que va a vencer a la iglesia. Cuando se le dé rienda suelta, lo que va a hacer en lo concreto, perseguir a la iglesia y masacrarla. 4. Va a gobernar mundialmente. No va a haber tribu que se libre su gobierno. Y algo así nunca ha ocurrido. No va a haber tribu ni en el Amazonas, ni en Papúa Nueva Guinea, ni en ningún lado. Todos van a servir a esta bestia. Algo así era impensable antes, mis queridos. Hoy en día, con la tecnología que hay, la verdad es que esto es muy posible.
Primera vez que estamos tan cerca de que esto realmente pueda acontecer. Quinto punto, va a recibir la adoración mundial. Es decir, la gente no solo se va a rendir a la fuerza, sino que va a haber un convencimiento de que es lo correcto seguir al anticristo. Va a haber un convencimiento de que esto es, y van a poner sus esperanzas en el anticristo, en lo que ofrezca, en las maravillas que presente de alguna manera. Y tenemos que entenderlo de esta manera, porque yendo a Tesalonicenses, voy a ir a Tesalonicenses, hoy día vamos a estar leyendo 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 3. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos. Es decir, antes del arrebatamiento, antes de encontrarnos con Él, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, ¿no? Dice, tranquilo, el Señor viene, pero primero tiene que pasar algo, dice. Nadie desengañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Es decir, esta bestia en realidad ya está actuando. Solo que por ahora está detrás de bambalinas y hasta el dragón, probablemente la bestia, los imperios anteriores ya están funcionando, ¿no es cierto? Y tal vez falta que se manifieste esta cabeza final, no sabemos. Alguien lo detiene, aparentemente. ¿Quién lo detiene? Bueno, solo Dios puede detenerlo, por tanto debe ser el Espíritu Santo al que se refiere acá. El Espíritu Santo detiene a este imperio y el Espíritu Santo actúa por medio de su iglesia. Entonces es el Espíritu del Señor con su iglesia que detiene la manifestación del inicuo por ahora. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y como les decía la semana pasada, cada vez que la Biblia habla del anticristo, siempre va a enfocar sobre lo perdido que está y lo victorioso que es Cristo. Porque ese debe ser nuestro pensar. Cuando nosotros estamos buscando, ¿no es cierto?, y esperando por un lado la manifestación del anticristo, al mismo tiempo no es que nosotros anhelemos que venga el anticristo, es que anhelamos la venida de Cristo. Y sabemos que para que eso ocurra, primero se va a manifestar el inicuo. Pero también sabemos que ese inicuo que se va a manifestar y que se le va a dar el poder mundial, ya está perdido. Porque Cristo va a venir y Cristo lo va a matar con el espíritu de su boca. Dice que el puro resplandor lo va a destruir. Por mucho poder que tenga, por muchos alienígenas y gigantes y monstruos, nada que hacer. El puro resplandor de Cristo va a destruir a los enemigos. Ahora bien, dice, ojo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el dragón, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como van a aparecer también en Apocalipsis 13. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces este inicuo, cuando venga, va a tener gran poder, señales, prodigios mentirosos, y eso nos hace pensar en toda la tendencia actual de superhéroes, ¿no es cierto? Y cómo Satanás está preparando el camino al anticristo por medio de todos estos temas de superhéroe y de Star Wars, ¿no es cierto? Y puros temas que en realidad hacen reflexionar a las personas y anhelar algo así. Y claro, lo van a obtener. Va a surgir un personaje con poder, con señales y con monstruos y con cosas raras y lo van a seguir. En realidad el mundo está siendo adoctrinado por medio de las películas y por eso, mis queridos, pongan mucho ojo con lo que vean. Si quieren ver películas, al menos véanlo entendiendo lo que están viendo, ¿no es cierto? Es un adoctrinamiento de parte de Satanás sobre el mundo entero. Y dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan. Por tanto va a haber grandes engaños. ¿Y quién se va a sumar al engaño? Todos aquellos que no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor va a permitir un engaño tan potente, tan mundial, que abarque todas las tribus y las etnias del mundo? ¿Por qué? Porque rechazaron el Evangelio. Recuerden, mis queridos, lo que dijo Jesús, que el fin vendrá cuando el Evangelio haya sido predicado en todas las etnias del mundo. Eso lo pueden leer en Marcos 13, ¿no es cierto? En Mateo 24. Cuando el Evangelio haya sido predicado en todas las etnias del mundo, entonces vendrá el fin.
Es decir, cuando todas las etnias del mundo hayan rechazado el Evangelio, Dios les va a dar entonces lo que ellos quieren, el engaño. Como no quieren la verdad, Dios les va a dar el engaño. Y el engaño va a ser tan potente, tan de alguna forma asombroso, que todo el mundo va a seguir el engaño. No solo los europeos, también el mundo musulmán, también el mundo budista, el mundo hinduista, los africanos, todo el mundo se va a maravillar en pos de lo que el anticristo va a presentar. Por eso decía de que será algo bien galáctico, algo de superhéroe y cosas raras por el estilo, pero que eso es un engaño. Porque dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y eso significa que Dios es malo? No, eso significa que Dios es justo, porque rechazaron la verdad mundialmente. Y como rechazaron la verdad, Dios les manda un poder engañoso. ¿No quieren verdad? Dios les da engaño, es lo que quieren. Les da mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces es el contexto previo a la venida de Cristo. Y antes que esto no acontezca, mis queridos, no va a ser el arrebatamiento. Al menos así lo pone aquí explícitamente 2 Tesalonicenses. Ahora, lo que explica Apocalipsis 13 entonces, dice, va a venir y va a ver, es parte de estos milagros y prodigios, va a ser una herida mortal, ¿no es cierto? Que de alguna forma va a sanar, no entendemos bien cómo y qué va a pasar. Y dice entonces que se le va a dar esta autoridad sobre el mundo entero, sobre todas las tribus, sobre los pueblos, sobre las lenguas. ¿Y qué va a hacer cuando haya eso? Lo primero que va a querer hacer es eliminar a los que entienden, que es la iglesia. La iglesia van a ser los únicos que no van a ser engañados, porque tienen al Espíritu Santo, que nos mantiene claridad, que nos da su palabra. Por tanto, los justos lo entenderán todo. El mundo será engañado, pero los justos lo van a entender, como dice Daniel. Y dice, y la adoraron, versículo 8, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién va a seguir al anticristo? Los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Y cuándo las personas fueron inscritas en el libro de la vida? Antes que existiera la vida. Antes que existiera el mundo siquiera. Dios ya tenía todo planeado. Dios ya tenía a escogidos. ¿Y por qué escoge Dios a personas? ¿Dios es malo al escoger personas? No, Dios no es malo, mis queridos. La verdad es que nadie debiera salvarse. Si somos rigurosos, ¿quién ha pecado? Todos hemos pecado. Nadie merece ser salvo. Si Dios no interviniera en nuestros corazones, si Dios no nos hubiese colocado un corazón de carne, hubiese quitado el corazón de piedra, ninguno de nosotros se salvaría. Menos mal, el Señor decidió salvar. Y eso es de iniciativa de Él, mis queridos. Y tal vez ustedes se plantean la famosa pregunta de Romanos 9. Entonces, ¿por qué Dios permite esto y juzga si Él es el que transforma vida? Mis queridos, cuando alguien va a un hogar de niños y adopta a un niño para hacerlo parte suya, nadie le reclama de por qué no adoptó a los 50 y adoptó solo a uno. Nadie le reclama, porque todos entienden que es un acto de misericordia siquiera haber adoptado a uno. Lo mismo pasa con nuestro Señor. ¿Por qué juzgas a nuestro Dios, que ha decidido en su misericordia escoger no solo a uno, sino a millones y millones de seres humanos a lo largo de la historia? ¿Y a quién decidió Él adoptar? No a los mejores, decidió adoptar a los peores. ¿Quién está dispuesto a adoptar a un niño que tal vez viene con una parálisis cerebral? Viene parapléjico. Eso sí que es amor. Y eso hizo el Señor contigo. El Señor te adoptó a ti. ¿No es cierto? Tú que no eres nada, que eres despreciado, que eres vil. El Señor decidió adoptar a millones y millones de hijos que eran sus enemigos. Los escogió para salvación. Y eso no es un acto de injusticia. Ese es un acto de misericordia tan tremenda que no logramos comprender. Él decidió adoptar no solo a un huérfano, a millones y millones de huérfanos por la sangre de Cristo. Mis queridos, cuando la Biblia habla de la elección, no lo menciona como un acto de injusticia, lo menciona como misericordia de Dios. Misericordia. ¿Por qué pensamos mal de Dios si Dios es tan bueno? Qué bueno que el Señor nos haya escogido. Y Él escribió en su libro de la vida, antes de la creación del mundo, Él escribió a aquellos que Él iba a adoptar. Aquellos que Él iba a rescatar como brasas, carbones encendidos del fuego del infierno. Aunque se merecen el infierno, Él los rescató.
por su pura misericordia. Y los colocó ahí en el libro del Cordero. Un libro de aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo y por tanto sus pecados son perdonados. Qué grande misericordia tiene el Señor. Todos los que van a estar inscritos, los que ya están inscritos en ese libro, el Señor los va a salvar. Y no van a adorar a la bestia. Pero los que no están inscritos, los que no son escogidos, los que no han recibido el mensaje de Cristo, los que no perseveran en el Señor, todos ellos sí van a adorar a la bestia. Mis queridos, qué terrible va a ser si es que llegamos a vivir esa época, ver a creyentes, hermanos que nosotros pensábamos que eran hermanos de la congregación, queridos hermanos, y que van a seguir al anticristo y a la bestia. Y nos vamos a dar cuenta que era pura religión lo que tenían, no tenían al Espíritu Santo. Va a ser tremendo. Mis queridos, si alguno tiene oído, oiga. Si tú tienes oído, si tú tienes al Espíritu Santo, oye lo siguiente y ponlo en tu corazón. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pon esto en tu corazón. Los creyentes en este mundo caído siempre se han ido en cautividad. Y los creyentes en este mundo caído siempre han muerto a espada. ¿Cuánto más en el último tiempo, cuando el anticristo esté ahí? Y se le dé autoridad para destruir a los creyentes. Mis queridos, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tú no seas de los que llevan a otros cautivos. Tú no seas de los que matan a otro a espada. Cuando el mundo se levante, cuando Chile se levante en revueltas internas, y bandos y partidos, y empieza a haber guerra civil, y los unos matándose a otros, tú no te sumes a eso. Tú no te sumes a partidismo, mis queridos. Tú no eres de acá. Tú eres del reino de los cielos. Tú sigues a Cristo. Tú no sigues un partido político. Tú sigues a Cristo. Cuando el mundo entra en divisiones y peleas y maten a espada, tú no mates a espada. El que a espada mata, a espada muere, mis queridos. El creyente ha sido llamado a renunciar a su propia vida y seguir a Cristo hasta el fin. Y seguirlo, mis queridos, en humildad, en mansedumbre. Tú no estás llamado a levantar espada en esta vida, sino que a hacer lo que hizo Cristo. ¿Y Cristo levantó espada? No, Él no hizo eso. Él no anduvo tirándole piedra a los romanos, mis queridos. Tampoco anduvo tirándole piedras a los fariseos. Él vino a dar su propia vida y asimismo tú y yo debemos dar nuestra vida. Y les quiero recordar lo que estudiamos un par de semanas atrás cuando leímos el capítulo 12, versículo 11. ¿Cómo se vence al diablo? ¿Cómo la iglesia vence al dragón? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quieres tener victoria sobre el enemigo? Entonces, en primer lugar, tienes que estar sometido a Cristo, cubierto por la sangre de Cristo. En segundo lugar, tienes que vivir la palabra, entender la palabra del Señor, el testimonio, la Biblia. Tienes que leerla, masticarla, tragarla, vivirla, hablarla. Tienes que estar en la verdad, estar en la santidad, porque el enemigo no tiene acceso a aquellos que viven en santidad. El enemigo te tortura por medio del pecado, pero sométete a Dios, resista al diablo y él huirá de ti. Por tanto, hay victoria en la sangre de Cristo, hay victoria en la palabra, el testimonio, que es la Biblia, ¿no es cierto? Y vivir la Biblia. Y en tercer lugar, en menospreciar tu vida hasta la muerte. En el capítulo 13, lo que vamos a ver es que el enemigo va a ofrecer muchas cosas al mundo. Comodidades, comida. Y el pueblo de Dios, que no quiera seguir a la bestia, va a padecer hambre. No va a poder comprar ni vender. ¿Estás dispuesto a menospreciar tu vida y despreciarla? Al punto que estarás dispuesto a morir a esta vida, a las comodidades de esta vida, a tal vez vivir en una ciudad. Tal vez vamos a tener que vivir en las montañas o en los bosques, como fugitivos o como cautivos, muertos a espada, perseguidos. Pero si estás dispuesto a hacer eso como lo hizo tu Señor, que por 3 años y medio no vivió en casa, sino que vivió al aire libre, y le dijo a un hombre: ni siquiera tengo una piedra regalona sobre la cual recostar mi cabeza. Si Jesús estuvo dispuesto, ¿lo estarás tú también? ¿Estaré yo? Claro que sí, mis queridos.
por el poder del Espíritu. Vamos a menospreciar nuestras propias vidas, porque sabemos que se viene el gobierno eterno. Por tanto, no nos aferremos a las comodidades de este mundo, ni a la comida, ni a la bebida, ni a las cosas que hay. Y la verdad es que las otras versiones bíblicas traducen este versículo de esta manera. Les voy a poner la BTX. Si alguno ha de ser llevado a cautividad será llevado. Y si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos, mis queridos. Debemos estar dispuestos a morir por Cristo, quien primero murió por nosotros. Debemos estar dispuestos a amar a Cristo porque Él nos amó primero. Creyentes radicales en el Señor. Porque Él lo dio todo por mí. Porque estamos de paso. Y porque ya viene el gobierno de Cristo. Por tanto, mis queridos, ¿qué tanto amas esta vida y este mundo? ¿Qué tanto amas esta vida y este mundo? Recuerda las palabras de Cristo. Mis queridos, recuérdenlas. El que quiera ganar su vida aquí, la va a perder. No pierdas tu vida aferrándote a tus bienes. Si te quitan los bienes, que te los quiten. No pierdas tu vida aceptando cosas del mundo para poder comprar y vender. No pierdas tu vida, mis queridos. El que perderá su vida aquí, la ganará. Y en eso hay victoria sobre el diablo, cuando estamos dispuestos a perder nuestras vidas aquí. Esa es la victoria sobre él y sale tan explícito acá. Quiero leerles otros textos también, mis queridos, para que podamos masticar esto, porque la persecución de la iglesia va a ser tan intensa antes del tiempo del arrebatamiento que tal vez por eso Jesús dice en Mateo 24, 21, 22, dice así: porque habrá entonces una gran tribulación. Y como les he dicho muchas veces, la palabra tribulación se refiere generalmente en la Biblia a persecución. Habrá entonces una gran tribulación, cual no la vio desde el comienzo del mundo hasta ahora y no la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Tal vez por eso dijo Jesús esto, que esos días van a ser acortados, porque si no, ningún escogido se salvaría. Y la idea es que hayan escogidos para cuando Cristo retorne, ¿no es cierto? Para ser arrebatados con Él. Pero eso significa que esa persecución va a ser bien cruenta. Pero también la Biblia dice, tranquilo, tú estás seguro en el Señor. Seguro, vamos a 2 Timoteo 1:8, que dice así: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio conforme al poder de Dios. No nos avergoncemos de Cristo. En los tiempos donde todo el mundo va a seguir a la bestia y sus maravillas y sus promesas y sus tecnologías y su esplendor, porque va a tener el esplendor de todos los imperios anteriores, va a tener maravillas tecnológicas como nunca vistas, pero tú no te avergüenzas del testimonio de Jesús, de ese humilde carpintero clavado en una rugosa cruz. No te humildes de él, no te avergüences de él, porque él no se avergonzó de ti. Dice, no te avergüences de él. Comparte el sufrimiento por causa del Evangelio conforme al poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. El Señor no te llamó porque eras bueno, el Señor te llamó y te escogió porque eras un vil y despreciado. Recuerda eso, dice, y su llamamiento es santo. No te llamó conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Recuerda que el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo y quiso darte una gracia eterna, que es ser coheredero con Cristo. Cuando Él dice, esté dispuesto a menospreciar esta vida, es porque realmente esta vida es nada comparado con la eternidad. Es nada, no se compara a la gloria que ha de venir y que ha de revelarse a nosotros en Cristo Jesús cuando Él vuelva. Por tanto, ahora manifiesta mediante manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad por medio del Evangelio. Dice, esta gracia ha sido manifestada en la aparición de Cristo. En su primera aparición ya fue manifestada, ¿no es cierto? Donde Él abolió la muerte en la cruz.
pero también va a ser manifestada en su segunda aparición. Mis queridos, no se avergüencen del Evangelio. Y eso lo puedes practicar ya hoy día. Hoy día con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo quieres resistir la presión de una persecución mundial y de las incomodidades y del hambre y la presión del anticristo si hoy día no logras predicarle siquiera al vecino? Yo creo que es importante que si te pasa y si tienes esa cobardía, que ores para que seas lleno del Espíritu Santo y te des de nuevo para predicar. Dile: Señor, soy tan cobarde, dame valentía, no me quiero avergonzar de nuestro Señor. No te avergüences. Y aplica la evangelización diaria. Cuando evangelizamos continuamente, va creciendo en nosotros este don. Aviva el don de la llama de Dios que está en ti y evangeliza. Si no evangelizas hoy, ¿cómo lo vas a hacer mañana? Donde cada día va a ser más difícil. Mis queridos, hoy día es el día de llenar nuestras vasijas de aceite y de hacer lo que dice la palabra. Y vuelvo a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, después de que dice que todo el mundo entero va a ser extraviado, dice: por esto Dios le envía una fuerza de extravío para que crean en la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues Dios los escogió como primicias para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Sí, es verdad, viene la cuarta bestia. Sí, es verdad, va a aparecer y va a desmenuzar el mundo entero y va a gobernar sobre todo y va a ser blasfema y el mundo entero la va a adorar. Sí, es verdad, pero doy gracias al Señor mi Dios, porque los escogió a ustedes como primicias de salvación y les dio al Espíritu Santo para santificación y para que crean en la verdad. Yo sé que ustedes van a perseverar, mis queridos, en medio de los tiempos de angustia, yo sé, porque el Señor los llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a venir en gloria y majestad y va a reinar gloriosamente. Y tú, que estás sellado por el Espíritu, tienes la garantía que vas a obtener la herencia. Por tanto, vas a perseverar hasta el fin. Solo te pido que perseveres con gozo, no con queja, no con lamento, sino con gozo, aún en medio de las persecuciones. Con gozo. Hermanos, estad firmes y retened las enseñanzas con que fuiste adoctrinados, bien por palabra o por nuestra epístola. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Hermanos, estad firmes y por favor retengan las enseñanzas. Todo esto que venimos estudiando en la congregación por años, la Escritura, la palabra del Señor, reténganla, atesórenla. Apréndanse la Biblia de memoria, mis queridos. Tal vez cuando algún día estemos en la cárcel, el Señor tal vez nos conceda ese privilegio, ¿no es cierto?, de poder sufrir por Él. Tal vez no tengamos la Biblia física, lo que vas a tener la Biblia en la mente, ¿no es cierto? Por eso apréndete la Biblia, retén las enseñanzas, memoriza versículos y capítulos. Estás firmes en la esperanza, dispuestos a menospreciar tu propia vida, porque viene la mejor vida, la que tenemos en Cristo, nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo mismo. Y Dios nuestro Padre, quien te amó, Él te amó profundamente desde la eternidad. Él, que nos da consolación eterna. Él, que te da buena esperanza por pura gracia. Él va a seguir consolando tu corazón en medio de los tiempos de aflicción. No tengas miedo. Él te va a consolar y no solo eso. Él te va a afianzar en toda obra y palabra buena. Por tanto, cuando leemos estos capítulos y vemos el futuro y vemos lo difícil que se viene la mano con una persecución mundial y un imperio mundial que va a desmenuzar la iglesia, mis queridos, no lo enfrentamos con temor, lo enfrentamos con alabanza. Así como la primera iglesia entraba alabando al Señor al Coliseo romano para ser despedazado por las fieras, así también nosotros alabamos al Señor todos los días en adoración. No dejes de cantar, no dejes de enfocar arriba y adelante. Arriba y adelante, en Cristo, en la Sion celestial, en la Nueva Jerusalén, en la venida de Cristo,
por el gozo puesto delante de nosotros. Estamos dispuestos a ir a la cruz como nuestro Señor. No quiten la mirada del autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12. Por el gozo puesto delante de nosotros. Mis queridos, mientras vayamos viendo estos capítulos entonces, y vemos lo cruento, lo difícil que se viene para la iglesia, al mismo tiempo vemos lo bueno que se viene para la iglesia. ¿Cuánto gozo tiene el Señor para ti? ¿Cuánto gozo? Yo sé que has enfrentado en esta vida sufrimientos y aflicciones, y seguirás enfrentando sufrimientos y aflicciones hasta que venga nuestro Señor. Hasta que te busque, ya sea que mueras o seas arrebatado. Sé que vas a enfrentar aflicciones, pero no tengas miedo. No sientas tampoco autocompasión, mis queridos, porque viene tanto gozo para ti, no te lo imaginas. No te imaginas realmente todas las recompensas celestiales y la gloria que ha de venir. Tú persevera, anhela la venida de Cristo, mira arriba, mira adelante, sigue adelante. El Señor va a afianzarte en palabras, en obras, porque estás escrito en el libro de la vida. Por tanto, el enemigo no te va a engañar y vas a llegar al fin y perseverar hasta la venida gloriosa de nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel. Tú eres fiel y tu iglesia son llamados y escogidos y fieles por la obra de tu Espíritu Santo, que es nuestro sello de garantía de la herencia que obtendremos. Sabemos, Señor, que en este mundo va a haber aflicción. Sabemos que en este mundo vamos a sufrir pérdidas y duelos. Y van a morir muchas personas. Y probablemente van a morir nuestras familiares. Y vamos a perder bienes. Lo sabemos, pero no tememos, porque hay tanto gozo por delante. Nuestra esperanza no está en esta tierra. Está en ti, Jesucristo, en tu reino. No nos vamos a dejar engatusar, Señor, por un imperio mundial que engañe con grandes promesas a la humanidad. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres el verdadero. Hemos conocido al verdadero. Hemos conocido al buen pastor y seguiremos la voz del buen pastor. Espíritu Santo, te agradecemos porque estás en nosotros, porque nos das claridad. Te pedimos que podamos retener tu palabra, la enseñanza de tu palabra, y perseverar en fidelidad. No queremos enfrentar el futuro con temor, sino que al revés, con alabanza, con adoración. No con queja, sino con gratitud, porque ya se viene la gloria eterna. Reinaremos eternamente. El reinado del anticristo va a ser pasajero, corto. Se le va a pasar como arena en medio de los dedos, Señor, y va a estar desesperado, angustiado, va a pisotear, va a destruir. Pero nosotros, Señor, enfrentaremos con gozo todo lo que tenga que venir, porque sabemos que es tu diseño perfecto. En ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.